No espero ni pretendo credibilidad para la narración tanto más sencilla como extravagante que está a punto de brotar de mi pluma. Sería una locura en verdad esperarlo, ya que mis propios sentidos rechazan su evidencia. Pero no estoy loco, ni estoy soñando. Como debo morir mañana, quiero aligerar el peso de mi alma. Mi propósito acuciante es presentar llana y brevemente al lector, sin comentario de ninguna clase, una serie de acontecimientos domésticos. Estos acontecimientos me han aterrorizado, me han torturado y me han deshecho. Sin embargo, no trataré de interpretarlos. Para mí, solo han representado el horror. Para muchos otros, serán quizá no tan terribles como extravagantes. Es posible que se encuentre después de alguna interpretación que reduzca mi fantasma a los límites de lo vulgar. Algún entendimiento más sereno, más lógico y mucho menos susceptible que el mío, capaz de percibir en las criaturas que expreso lleno de pavor simplemente la sucesión ordinaria de las causas y efectos más naturales. Desde mi niñez me caracterizaba por la docilidad y ternura de mi temperamento. La bondad de mi corazón revestía caracteres de delicadeza tan exquisita que me convertía en el blanco de las burlas de mis compañeros. Era particularmente afecto a los animales, y mis padres consentían esta inclinación procurándome gran diversidad de ejemplares, a los que consagraba la mayor parte de mi tiempo. Mi mayor felicidad era alimentarlos y acariciarlos. Esta peculiaridad de mi carácter aumentó en la adolescencia y aún en la madurez. Era la fuente de mis mayores placeres. Aquellos que han sentido afecto por algún perro fiel e inteligente, no necesito explicar el gozo que produce este sentimiento. Existe algo en ese amor generoso e incondicional de un animal que va directamente al corazón de aquel que ha comprobado, con cierta frecuencia, la falsa amistad y deslealtad del hombre. Me casé joven y afortunadamente mi mujer poseía inclinaciones semejantes a las mías. Al notar mi afición por los animales domésticos, no dejaba pasar la ocasión de adquirir los más lindos. Teníamos pájaros, peces dorados, un perro fino, conejos, un pequeño mono y un gato. Era un enorme y hermoso animal, enteramente negro y de una inteligencia excepcional. Ante tal sagacidad, mi mujer era bastante supersticiosa. Hacía frecuentes alucinaciones a la antigua creencia popular que considera a todos los gatos negros como brujas disfrazadas. No es que lo creyera realmente, y si lo menciono, es porque lo recordé en este momento. Plutón, así se llamaba el gato, era mi preferido y mi habitual compañero de juegos. Solo yo lo alimentaba. Acostumbraba a seguirme por todas partes dentro de la casa, y me resultaba difícil evitar que lo hiciera también por las calles. Nuestra amistad continuó así por varios años, durante los que, impulsado por el demonio de la intolerancia, mi temperamento y mi carácter sufrieron una alteración radical. Día tras día, me volvía más retraído e irritable, y menos considerado con los demás. Me permitía hablar a mi mujer con lenguaje zafio, y llegué hasta la violencia física. Mis mascotas sintieron naturalmente este cambio de disposición. No solo las descuidaba, sino que abusaba de ellas. Solo Plutón conservaba ciertas prerrogativas que impedían hacerle daño. No hacía al mono, los conejos y hasta el perro, a quienes sin escrúpulo alguno maltrataba cuando por cariño o casualidad se atravesaban en mi camino. Pero la enfermedad avanzaba. Vaya que el alcohol es una enfermedad. Y fue entonces cuando Plutón, que se hacía más viejo y por tanto impertinente, comenzó a sufrir los efectos de mi mal temperamento. Una noche que regresaba a casa muy embriagado, después de uno de tantos jolgorios en una de mis guaridas de la ciudad, noté que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé
y en su miedo por mi acostumbrada violencia, me mordió haciéndome una pequeña herida en la mano. Instantáneamente, se apoderó de mí una furia demoníaca. No me reconocía. Mi alma prístina parecía haber escapado de mi cuerpo en aquel preciso momento, y una maldad diabólica, alimentada por la ginebra, estremecía todas mis fibras. Saqué un cortaplumas del bolsillo de mi chaleco, lo abrí y teniendo al animal por el pescuezo, descuajé uno de sus ojos. Ardo de vergüenza, me horrorizo al escribir tan abominable atrocidad. Al día siguiente, la razón vino con la mañana. Después de haber dormido los humos de la correría nocturna, experimenté un sentimiento confuso entre horror y remordimiento por el crimen cometido. Pero era un sentimiento débil y confuso que no llegó a conmover mi alma. Me sumergí de nuevo en los excesos y con el alcohol ahogué rápidamente toda memoria de mi acción. Al mismo tiempo, el gato se recobraba poco a poco. El cuenco sin ojo presentaba, no obstante, un terrible aspecto. Pero el animal no parecía sufrir dolor alguno. Deambulaba por la casa como de costumbre, pero, como era de esperarse, huía aterrorizado al verme. Aún poseía suficiente corazón para sentirme apenado por esa evidente prueba de aversión, de parte de un ser que tanto me había amado en otro tiempo. Pero este sentimiento pronto se convirtió en irritación. Fue entonces que, para confirmar mi total e irrevocable depravación, se presentó el espíritu de la perversión. La filosofía no contempla este espíritu. Sin embargo, estoy tan seguro de la existencia de mi alma como de que la perversidad es uno de los impulsos primitivos del corazón humano, una de las facultades esenciales e indivisibles que definen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido 100 veces cometiendo alguna acción perversa y torpe solo porque no debería hacerlo? ¿No existe acaso entre nosotros, pese a todo nuestro buen criterio, cierta inclinación constante a transgredir la ley solo por el sentido que nos da hacerlo? El espíritu de perversidad, decía, vino a colmar mi depravación, aquel deseo inagotable del alma de vejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por puro gusto, me impulsaba continua y tenazmente a consumar el daño que había impuesto al ofensivo animal. Una mañana, a sangre fría, pasé un lazo por su cuello y lo colgué de una rama de un árbol. Lo ahorqué con lágrimas que brotaban de mis ojos y el remordimiento más amargo laceraba mi corazón. Lo ahorqué porque sabía que me había amado y porque sabía que no me había dado motivo. Lo ahorqué porque comprendía que al hacerlo cometía un pecado mortal que exponía mi alma, si es que eso es posible, más allá de la gracia infinita del Dios más misericordioso y más terrible. La noche del día en que cometí esta crueldad, desperté por los gritos de ¡Fuego! ¡Fuego! Las cortinas de mi cama estaban en llamas, toda la casa ardía. Con gran esfuerzo pudimos escapar de esa conflagración, mi mujer, mi criada y yo. Todos mis bienes se perdieron repentinamente y desde entonces me entregué a la desesperación. No sucumbiré ante la tentación de establecer relación alguna de causa y efecto entre el desastre y la abominación cometida, pero estoy describiendo una cadena de acontecimientos y no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al siguiente día del incendio, visité las ruinas. Todos los muros excepto uno se habían desplomado. El que continuaba en pie era una pared no muy gruesa de una habitación situada en el centro de la casa y contra la que solía descansar la cabecera de mi lecho.
El estuco había resistido gran parte de la acción del fuego, lo que atribuí a su reciente aplicación. Una densa muchedumbre se arremolinaba cerca de este muro y muchas personas parecían examinarla. Una densa muchedumbre se arremolinaba cerca de este muro y muchas personas parecían examinarla minuciosamente. Extraño, singular, fueron las palabras que excitaron mi curiosidad. Al aproximarme, pude observar, sobre la blanca superficie, la figura de un gato gigantesco, grabado como en bajo relieve. El grabado poseía detalles verdaderamente maravillosos. Se lograba percibir una cuerda alrededor del cuello del animal. Al ver por primera vez esta aparición, mi sorpresa y terror fueron absolutos, pero al fin, la sensatez vino en mi auxilio. Recordé que había ahorcado al gato en un jardín contiguo a la casa. Tras la voz que anunciaba el fuego, el jardín se atestó de gente inmediatamente. Alguna de aquellas personas cortó la cuerda de la que pendía el animal, arrojándolo a mi aposento por alguna ventana abierta, posiblemente con el propósito de desesperarme. Seguramente, el desplome de los otros muros comprimió contra el estuco fresco a la víctima de mi crueldad, y la cal de la mezcla, combinada con el amoníaco del cuerpo y por el efecto de las llamas, había producido la figura que allí aparecía. Así tranquilicé mi razón, no mi conciencia, sobre el hecho que acabo de manifestar. Sin embargo, lo sucedido quedó grabado profundamente en mi memoria. Durante meses, no pude librarme del fantasma del gato, y durante el transcurso de ese tiempo, se apoderó de mí un cierto sentimiento parecido al remordimiento, aunque en realidad no lo era. Llegué a sentir la pérdida del animal y hasta buscar a mi alrededor, en los abyectos lugares que frecuentaba, otro de la misma especie y hasta con apariencia similar como un reemplazo. Una noche que yacía sentado medio embrutecido en uno de aquellos antros infames, atrajo repentinamente mi atención un objeto negro que reposaba a lo alto de uno de los enormes barriles de ginebra o de ron que constituían el principal mobiliario del lugar. Había estado mirando fijamente por varios minutos la parte superior del barril, y lo que más me sorprendía era no haber advertido antes el objeto en cuestión. Me acerqué y lo toqué. Era un gato negro muy grande, tan grande como Plutón y semejante a él en todos sus detalles, con excepción de uno. Plutón no tenía un pelo blanco en ninguna parte del cuerpo, mientras que este tenía una sección de manchas blancas de forma indefinida que le cubría casi todo el pecho. Al tocarlo, se levantó rápidamente, comenzó a ronronear de contento, se restregó contra mi mano y pareció fascinarse con mi atención. Este era el ser que yo andaba buscando. De inmediato, propuse su compra al tabernero, quien manifestó no ser su dueño. No conocía al gato, jamás lo había visto antes. Continué acariciándolo, y cuando me preparaba a regresar a mi casa, el animal se mostró dispuesto a acompañarme. Le permití hacerlo, deteniéndome de vez en cuando a darle palmaditas y acariciarlo. Cuando estuvimos en casa se domesticó de inmediato, a tal punto que se convirtió en el preferido de mi mujer. En lo que a mí respecta, pronto sentí que se despertaba en mí cierta antipatía por el animal. Era exactamente lo contrario de lo que esperaba. No sé cómo ni por qué, pero su evidente cariño me repugnaba y hasta me hastiaba. Poco a poco, este sentimiento de tedio y repulsión se convirtió en odio implacable. Evitaba al animal, pero cierta sensación de vergüenza y el recuerdo de mi crueldad anterior me impedían maltratarlo. Durante varias semanas no lo golpeé ni lo maltraté en forma alguna, pero poco a poco, gradualmente, llegué a mirarlo con aversión
y en silencio huir de su odiosa presencia, cual si hubiera detectado un hedor. A la mañana siguiente de haberlo traído a casa, noté que, al igual que Plutón, era tuerto, lo que sin duda fomentó mi aversión por el animal. Sin embargo, esta condición fue lo que le ganó el aprecio de mi mujer, quien, como dije antes, poseía en alto grado aquella humanidad y nobleza, de sentimientos que había sido en otro tiempo uno de mis rasgos distintivos y fuente de muchos placeres sencillos y puros. Mi odio por el gato parecía aumentar de la misma forma en que crecía su cariño por mí. Seguía mis pasos con tal obstinación que sería difícil hacerle comprender al lector. Donde quiera que me sentara se acurrucaba bajo la silla o saltaba sobre mis rodillas cubriéndome con sus repugnantes caricias. Si me levantaba a dar un paseo, se metía entre mis pies, casi haciéndome caer, clavando sus largas y afiladas garras en mis ropas, trepando hasta mi pecho. En esos momentos, aun cuando hubiera deseado aplastarlo de un golpe, me sentía muy avergonzado como para hacerlo, en parte por el recuerdo de mi crimen anterior, pero principalmente, lo confieso, por el terror que me inspiraba el animal. Ese terror no era precisamente de daño físico, sin embargo, no sabría cómo definirlo. Me avergüenza confesar que el espanto y el horror que el gato me inspiraba crecía por una quimera de lo más fantástica e inimaginable. Mi mujer me había advertido más de una vez sobre la naturaleza de la mancha del pelo blanco, de la que he hablado, y que constituía la única diferencia visible entre este extraño animal y el que yo había ahorcado. El lector recordará que esta marca, aunque grande, era al principio indefinida, mas por pequeños rasgos, casi imperceptibles, y que mi razón luchó mucho tiempo por rechazar y tomarlo como fantasía. Tomó al fin rigurosa claridad de líneas. Representaba ahora un objeto que me estremezco al nombrar, y por eso, sobre todo, aborrecía y temía, y me habría liberado del monstruo de buena gana si me hubiera atrevido. Representaba ahora, decía, la imagen de algo espantoso, una cosa horrible, el patíbulo. Oh, lúgubre y funesta máquina de horror y de crimen, de agonía y de muerte. Me encontraba verdaderamente infausto, más allá de los límites de miseria que soporta la pobre humanidad, y había de ser una bestia irracional, a cuyo semejante destruí con menosprecio. Había de ser una bestia irracional quien me causara a mí, un hombre creado a la imagen de Dios, este sufrimiento intolerable. Ni de día ni de noche volví jamás a disfrutar la bendición del descanso. Durante el día, la bestia no me dejaba ni un solo momento, y en la noche despertaba a cada instante de sueños de terror imposible, para sentir sobre mi rostro el ardiente aliento de la cosa y su peso bruto, oprimiendo eternamente mi corazón como pesadilla encamada de la que no conseguía despertar. Bajo la tensión de tortura semejante, sucumbieron los pocos restos del bien que quedaba dentro de mí. Los malos pensamientos eran mi compañía, los más negros y depravados pensamientos. La acostumbrada irritabilidad de mi carácter aumentó hasta el aborrecimiento de todas las cosas y de toda la humanidad, mientras mi mujer, sin una queja, era, ay de mí, la víctima diaria y paciente de los súbitos, frecuentes e incontenibles arranques de furia a los que me abandonaba ciegamente. Un día, ella me acompañaba en algún quehacer por el sótano de la vieja casa que nuestra pobreza nos obligaba a habitar. El gato me seguía por las escaleras y casi consigue hacerme caer, lo que me exasperó hasta la locura. Tomé un hacha
y en medio de mi ira y olvidando el terror infantil que hasta entonces había detenido mi mano, asesté un golpe al animal que habría sido fatal de caer como yo deseaba. Pero la mano de mi mujer desvió el golpe. En respuesta a su intervención y arrastrado por una ira más que demoníaca, me solté del brazo que ella me sujetaba y hundí el hacha en su cabeza. Cayó muerta, sin ningún gemido. Tras cometer el horroroso asesinato, me dediqué pronta y deliberadamente a la tarea de ocultar el cadáver. Sabía bien que ni de día ni de noche podría sacarlo de la casa sin correr el riesgo de ser descubierto por los vecinos. Varios proyectos vinieron a mi mente. A veces pensaba en cortar el cuerpo en pequeños fragmentos e incinerarlos. Otras, imaginaba encavar una sepultura en el piso del sótano. Luego, deliberaba si sería conveniente arrojarlo al pozo del patio o empacarlo en un cajón como mercadería y buscar un mozo para que lo sacara de la casa. Finalmente, di con el que me pareció el mejor recurso de los anteriores. Determiné emparedarlo en el sótano, como dicen que hacían con sus víctimas los monjes en la Edad Media. El lugar se adaptaba muy bien para dicho proyecto. Sus muros estaban construidos con gran solidez y recientemente habían sido revocados con una mezcla que la humedad no había permitido endurecer. Además, uno de los muros tenía una protuberancia causada por algo, como una falsa chimenea que se había rellenado para nivelarla con el resto del sótano. Sin duda, se podrían remover fácilmente los ladrillos, colocar allí el cuerpo y acondicionar el muro en su forma original de manera que nadie pudiera percibir nada sospechoso. Mis cálculos no me fallaron. Con ayuda de una barra de hierro, extraje fácilmente los ladrillos y deposité cuidadosamente el cadáver contra la pared interior. Lo mantuve en esta posición mientras que reconstruí el muro conforme se encontraba. Adquirí cemento, arena y fibra. Con las medidas adecuadas, preparé un compuesto que no pudiera distinguirse del enlucido antiguo y lo coloqué cuidadosamente sobre el ladrillo. Al final, me sentí satisfecho de mi obra. El muro no ofrecía la más ligera señal de haber sido manipulado. Recogí minuciosamente los fragmentos del suelo. Triunfante, miré el entorno y me dije a mí mismo: aquí, por lo menos, mi labor no ha sido en vano. Enseguida me ocupé de buscar al animal que había causado tanta desventura, porque al fin había resuelto deshacerme de él. Si lo hubiera encontrado en aquel momento, su suerte habría estado echada. Más parecía que el taimado gato, alarmado por la violencia de mi cólera, evitaba enfrentarme en mi actual condición. Es indescriptible e inimaginable la intensa sensación de reposo bienaventurado que produjo en mi pecho la ausencia de esta detestada criatura. Tampoco apareció en la noche, y así, por primera vez, desde su llegada a la casa, dormí con sueño profundo y tranquilo. Dormí. Ay, aún con el asesinato que pesaba sobre mí. Transcurrieron el segundo y tercer día, y mi atormentador no se presentó. Respiré de nuevo como hombre libre. El monstruo, en su terror, había abandonado la casa para siempre. No lo vería más. Mi felicidad era máxima. La perversidad de mi negro crimen apenas me molestaba. Tuvieron lugar algunos interrogatorios que fueron contestados fácilmente. Se hicieron incluso algunas preguntas indagatorias, mas nada pudieron descubrir. Mi felicidad futura estaba garantizada. Hacia el cuarto día del asesinato, se presentó súbitamente en la casa un grupo de policías y procedieron a realizar una nueva y más rigurosa investigación en la casa. Como estaba tan seguro de que mi escondrijo era inescrutable, no sentí preocupación alguna. Los oficiales me ordenaron acompañarlos en su pesquisa.
No dejaron rincón ni esquina sin escudriñar. Al fin, por tercera o cuarta vez, bajaron al sótano. Los seguí sin que ni uno de mis músculos se estremeciera. Mi corazón latía tranquilamente, como el de aquel que duerme inocentemente. Pasé por el sótano de un extremo al otro, con los brazos cruzados sobre el pecho. Vagaba sin inquietud de allá para acá. Los policías, enteramente satisfechos, se preparaban para partir. El gozo era demasiado grande en mi corazón. El gozo era demasiado grande en mi corazón para poder contenerlo. Ardía en deseos de poder decir algo, una palabra de triunfo siquiera, para afirmar más aún la certeza de mi inocencia. «Caballeros», dije al fin, cuando el grupo comenzaba a subir las escaleras, «estoy complacido de ver que sus sospechas se han desvanecido. Les deseo salud y un poco más de cortesía. A propósito, caballeros, esta es una casa muy bien construida. Hasta diré, admirablemente bien construida. Estos muros... ¿Ya se van, caballeros? Estos muros están edificados con gran solidez». Y entonces, por puro frenesí, golpeé fuertemente con un bastón que llevaba en la mano la misma construcción de ladrillos, tras la que se encontraba el cadáver de mi esposa de mi alma. Que Dios me libre y me defienda de las fauces del demonio. Apenas la repercusión de los golpes se ahogó en el silencio, una voz contestó dentro de la tumba, un gemido ahogado y entrecortado, semejante al llanto de un niño, que pronto se elevó, convirtiéndose en un grito largo, fuerte y sostenido, completamente anormal y nada humano. Un alarido, un chillido lamentoso, mitad de horror y mitad de triunfo, como puede oírse solamente en el infierno. En la conjunción de los gritos de agonía de los condenados y la exultación de los demonios por su condenación. Sería absoluta locura hablar de lo que pensé en ese instante. Abatido, retrocedí titubeando hasta el muro opuesto. Por un momento, el grupo de las escaleras quedó inmóvil a causa del horror y el espanto. De inmediato, una docena de brazos robustos atacaba el muro. Cayó completamente. El cadáver ya descompuesto y cubierto de sangre coagulada permanecía erguido ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca distendida y echando fuego por su único ojo, estaba la asquerosa bestia, cuya astucia me indujo al asesinato y cuya voz informe me entregaba al verdugo. Había emparedado a aquel monstruo en la tumba.